Pueden tomar sus lugares, iglesia. Si es tan amable, acompáñenme al libro del profeta Isaías, al capítulo número 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. La Nueva Traducción Viviente narra de esta manera: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán en ti, como la gente que goza en las cosechas, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra. Serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos delante de usted, Señor, y con corazones agradecidos, pero también con corazones necesitados del consejo de tu palabra. Hoy, Señor, suplicamos que esta porción bíblica, que tu Santo Espíritu inspiró al autor humano, al profeta Isaías, hoy sea de bendición para nuestras vidas. Hoy, Señor, suplicamos que nuestros corazones sean blandos, que tu palabra ilumine nuestros corazones. Y ayúdame, por favor, Señor, a poder predicar, a exponer con precisión lo que tu palabra enseña. Lo que tu palabra enseña, Señor, lo que tu pueblo necesita escuchar. Mi Dios, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy es domingo 30 de noviembre. Y tradicionalmente la iglesia cristiana celebra el Adviento, el inicio del Adviento. El Adviento no es otra cosa que la espera, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de su primera venida, por supuesto, anhelando su segunda venida. Y el profeta Isaías describe en el capítulo 9 algo interesante. Pero déjeme hacerle algunas preguntas para a manera de introducción. No sé si alguna vez usted ha perdido las esperanzas de vida, la esperanza de cualquier situación. Me imagino que sí. Hay momentos en la vida, hay momentos de la historia donde la oscuridad parece definitiva, donde no hay una luz en el túnel, donde situaciones parecen que todo va a terminar en oscuridad, donde no hay solución a los problemas. El capítulo número 8 del libro del profeta Isaías narra al pueblo de Israel estando bajo opresión, bajo miedo, idolatría, desolación espiritual. Eso está en el capítulo 8, el versículo 21 al 22.
Pero en el capítulo 9, el que acabamos de leer, esta pequeña porción, comienza con unas palabras que resuenan como, por así decirlo, como un trueno de gracia. Dice, pero, o sin embargo, dice la Nueva Traducción Viviente. Y ese es el punto. Es un punto de quiebre entre la desesperación humana y la intervención divina y soberana del Señor. Como decía un pastor, predicador, dice que Dios irrumpe en la historia precisamente cuando el hombre no tiene luz alguna. Él ama mostrar su gloria cuando todo parece perdido. No sé si ha tenido situaciones en su vida donde todo parece perdido, donde usted cree que no hay solución para ese problema, donde todo parece que no va a cambiar. Y vamos a poner este tipo de situación como, lo vamos a llamar como oscuridad. Vamos a hacer la oscuridad como una analogía de los tiempos donde todo parece perdido, donde no hay esperanza. Donde no hay esperanza. Isaías nos muestra al Mesías prometido, al Mesías esperado, la luz, el Dios fuerte, el príncipe de paz, que viene a transformar la noche más oscura en un amanecer eterno. De eso está hablando el profeta Isaías. Y vamos a ver esta mañana varias verdades que rodean este único y divino acontecimiento. Por varios domingos vamos a estar, previo a la Navidad, a la Natividad, vamos a estar enseñando acerca de estos principios. Pero es interesante cómo el versículo 1 enseña que la venida del Mesías haría que la oscuridad no durara o no duraría para siempre. La venida del Mesías haría que la oscuridad no durara para siempre. No habrá siempre oscuridad, está diciendo. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre, dice el profeta. Por supuesto, en los capítulos anteriores miramos cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Dios había usado estas naciones paganas como un instrumento para llevar juicio al pueblo de Israel. He estado orando al Señor, he estado meditando que el profeta o el libro de Isaías es un buen libro para estudiar el próximo año. Y solo necesito orar un poco más y ver si realmente es lo que Dios quiere para nosotros. Pero todo lo que apunta parece que sí, que Dios nos está llamando, porque hay muchos principios. Es un libro profético, pero es un libro de mucha advertencia también para el pueblo de Dios, entre el pecado, las consecuencias, pero también cuando hay obediencia, hay también restauración. Y en el capítulo 9, Isaías, el profeta, ¿verdad?, está hablando de esa profecía, de ese Mesías esperado. Y a manera de comentario propio, en el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento de estas profecías. ¿Cuántos años han pasado? 700 años han pasado. O pasaron desde que Isaías profetizó esto que rodea la venida del Mesías en su cumplimiento, que lo vemos en los evangelios. 700 años. El pueblo de Israel vivía en una día de oscuridad, por así decirlo. Invasiones de los asirios, idolatría, liderazgo corrupto. Eso está del primer capítulo hasta el quinto capítulo. Por supuesto, la amenaza de juicio en el capítulo número 8. El pueblo de Israel vivía las consecuencias de su propio pecado. Había angustia, había tiniebla, había juicio. Pero la gracia de Dios detiene e irrumpe su desesperación. Ese es el escenario o en el contexto que el profeta Isaías anuncia esperanza futura para este pueblo. Apunta a la venida del Mesías.
y habla de un lugar específico, Galilea, el lugar de mayor oscuridad, un pueblo viviendo en pecado. Bueno, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento habla un poco de eso, de la condición del ser humano, y dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Galilea fue una de las primeras, o los primeros pueblos o ciudades en ser devastadas por los asirios. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Y eso marcó el comienzo de días oscuros para el pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos, presos como esclavos, pues. Galilea era despreciada cultural y religiosamente. De hecho, en el libro de Juan, en el capítulo número 7, versículo 52, se narra la división entre algunos que creían en Jesús y unos que no creían. Y uno de ellos dice, ¿también tú eres de Galilea? Como quien dice, qué bueno puede salir de Galilea. Era menospreciada. Dice, ¿también tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébala tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea, haciendo alusión a Jesús como el Mesías, a Jesús como el profeta esperado. Y dice, ¿de Galilea? Pero si ¿cómo es posible que el Mesías venga de Galilea? Y se llamaba Galilea de los Gentiles. Es más, o sea, para un judío, un gentil era alguien como un perro muerto, simplemente. Como un perro muerto, así de despreciable. O despreciado eran los galileos, el pueblo también, la ciudad. Sin embargo, Dios comienza la redención precisamente ahí, donde todo parecía oscuro, donde todo parecía pecado, donde todo parecía perdido. Entonces, escuche este comentario de este mismo texto del pastor John MacArthur. Es característico de Dios escoger lo débil, lo despreciado y lo oscuro para desplegar su grandeza, para desplegar su gloria. Si mira la historia y el tiempo, Galilea no era una gran ciudad. Más bien era despreciada, lo que acabamos de leer. Pero lo que estamos viendo es que no importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuán profundo o horrible sea el pecado en la vida de alguien o en el mundo, Dios no ha dicho su última palabra. Los capítulos anteriores de Isaías miramos, sí, la oscuridad, la desolación, el castigo, el juicio. Pero Dios no había dicho la última palabra. Y en el capítulo número 9 nosotros miramos la esperanza que trae la venida del Mesías. Y así se llama esta prédica. La esperanza del Mesías. La promesa de un Salvador para el pueblo de Dios. Dios no ha dicho la última palabra. Y en el capítulo número 7 miramos la profecía que dice que, miren, la Virgen tendrá un hijo, lo llamarán Emmanuel. En el capítulo número 9 vuelve el profeta y narra los nombres de este Mesías prometido. Si algo podemos ver a través de la Biblia es que la gracia de Dios se especializa en lugares y en vidas sin esperanza. En lugares y en vidas sin esperanza. Usted y yo, antes que Cristo nos rescatáramos, estábamos sin vida y sin esperanza. Así opera la gracia del Señor. El Mesías es la luz que resplandece en las tinieblas. Mira el versículo número 2. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. El pueblo que camina en oscuridad, dice, verá la luz, una gran luz. No es simplemente una luz. Y aquí se compara al Mesías como la luz. Y por eso en el Nuevo Testamento, incluso Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es la luz para nosotros? La luz para nosotros es algo que se enciende y se apaga, ¿sí o no? Hay un switch
que la luz se enciende y se apaga, pero la luz para los científicos es energía radiomagnética. Para los científicos la luz es una energía que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso sería darle la vuelta al mundo en, qué sé yo, varias vueltas a la Tierra. Y Jesús dice, yo soy la luz. El que cree en mí no andará en tinieblas. Aquí, esto que es profético, Isaías ve como consumado lo que Dios haría en Cristo. Y Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante declara esta profecía, que esta profecía se cumplió literalmente en Jesús. Escuchen lo que dice Mateo, escuchen. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Ahí está. Ahí está lo que Isaías está profetizando en el capítulo número 9, 700 años antes. Jesús mismo lo dice, se ha cumplido la profecía. Mateo 4. La condición del ser humano en general, todo ser humano sin Cristo anda en tinieblas, vive en tinieblas. Efesios 4:18 dice que tiene la mente llena de oscuridad. Y aquí la oscuridad es una analogía de pecado, sin discernimiento, sin poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que le agrada y no le agrada al Señor. Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y para quizás usted que le gusta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que seguir leyendo el 17, 18 y 19. Porque el versículo 16 es un versículo muy romántico, muy bíblico, por supuesto, claro que sí. Pero no siempre se refiere a lo que la gente muchas veces interpreta de Juan 3:16. Juan 3:16 solo es el inicio de la descripción del juicio para aquellos que han rechazado al Mesías. Y por supuesto es una promesa también para todos aquellos que crean en el Mesías. El profeta Isaías dice que Cristo, o este Mesías venidero, este Mesías prometido, es la luz verdadera, es la luz que traería entendimiento, es la luz que traería claridad, salvación a un pueblo o a una vida en oscuridad. Juan 1:4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hablando del Mesías. Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Una vez más, oscuridad hablando del pecado, de la densa oscuridad en la que vive cualquier ser humano sin Cristo. ¿Sabía usted que Jesús inició su ministerio donde las tinieblas reinaban más fuerte? ¿Dónde empezó su ministerio Jesús? En Galilea. En Galilea. ¿Cuál es el punto acá? Que Cristo no vino a mejorar nuestra penumbra, no vino simplemente a disipar una oscuridad, literalmente así como cuando encendemos y apagamos la luz. No, está hablando del pecado, está hablando
de la persona, del pueblo que vive en oscuridad, en completa rebelión, en completa rebeldía, en completa desesperanza. Él vino para destruir la oscuridad, destruir la influencia del pecado en aquellos que lo reconocerían como el Mesías, como el Cristo prometido. Él vino para eso. Y si podemos hacer un puente rápidamente hacia nosotros, no es una manera muy técnica, muy correcta de hacerlo, pero si lo podemos trasladar rápidamente, un puente hacia nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo en todo esto? Lo que el profeta Isaías está diciendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, y cómo lo trasladamos hacia nosotros, es que usted y yo, cuando vivíamos sin esperanza, cuando no teníamos propósito de vida, la oscuridad reinaba en nuestros corazones. Pero al reconocer nuestros pecados, a reconocer la necesidad de esa luz, a reconocer la necesidad de ese Salvador, Él vino, entra a nuestra vida e ilumina toda nuestra vida. Y entonces se nos caen todas esas escamas, como la del apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahí podemos ver con claridad la belleza del Salvador, lo horrible que es el pecado. Ahí comenzamos a ver la esperanza, la seguridad, la certeza que tenemos de una salvación que no merecemos, pero que hemos recibido por gracia. Nos ha trasladado del reino de oscuridad al reino de luz. Nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Nos ha trasladado de un estado de muerte a un estado de vida. De una vida de desesperanza a una vida llena de esperanza, de convicción, de gozo. La venida del Mesías también traería gozo sobrenatural. Mire el versículo número 3. Hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. No es un gozo superficial del que está hablando el profeta Isaías. Es un gozo teocéntrico, centrado en Dios, pues. Un gozo centrado en Dios, un gozo que fluye de una fuente inagotable. Mire, lo que el profeta Isaías está haciendo acá en el versículo número 3 es un tipo de imagen de victoria. Dice, harás que crezca la nación de Israel en números, se multiplicarán y sus habitantes se alegrarán en ti como la gente se goza en la cosecha. Ustedes saben cómo es Medio Oriente, ¿verdad? Donde gran parte de la tierra es desierto. Solo unos cuantos tipos de vegetación crecen en el desierto de Judá. Hay algunos manantiales por ahí. Cerca del desierto de Judá está el Mar Muerto, donde el agua es 10 veces más salada que la del océano. Y el profeta Isaías dice, como la gente se goza en la cosecha, como cuando los peregrinos celebraron el primer día de Acción de Gracia porque hubo abundante cosecha. Si no hay cosecha en los campos, ¿qué va a pasar en la ciudad? ¿Qué vamos a comer nosotros si no hay cosecha en los campos? Enlatados, ¿no? Vamos a comenzar a comer un montón de cosas enlatadas, con un montón de químicos, preservantes. Cuando hay cosecha en los campos, hay alegría. Recuerdo cuando mi abuelo cultivaba la tierra, estaba pequeño y veníamos para esta fecha más o menos a la ciudad. Y veníamos en tráiler, carretas, jalada por bueyes, otros jalada por tractores, con las cosechas. Algunos lugares acá habían donde se depilaba el arroz, o donde, aquí hay un lugar llamado muy famoso, yo creo que ya falleció la señora, por aquí por la Cruz.
y otro lugar donde se desgranaba el maíz. Y automáticamente el señor dueño de ese lugar compraba una parte, pero mi abuelo era bueno en vender una parte para recuperar el dinero invertido, pero también llevaba otra parte hacia la casa para guardar en bodegas. Una parte era destinada para la próxima siembra, otra parte era destinada para el consumo diario, pero eran días de alegría. Eso trae gozo, por supuesto. Y dice como los guerreros cuando dividen el botín. Es interesante porque sí, en ese tiempo habían guerras y todo, y cuando un pueblo ganaba una guerra, un ejército ganaba una guerra y se dividían el botín entre todos los guerreros. Era un tipo de victoria como un ejército. Y aquí el profeta Isaías está haciendo, es interesante porque está hablando, usando ese tipo de gozo, y menciona como cuando el ejército derrotó a los madianitas, cuando Gedeón con 300 hombres derrotó a un montón de hombres. Gedeón ahí derrotó solo con 300 hombres al ejército de Madián. Eso está en Jueces capítulo 7. Entonces, eso, el profeta Isaías está diciendo en otras palabras que la victoria no es humana, la victoria es divina. Que ese gozo que el pueblo iba a tener por la venida del Mesías, por el Cristo esperado, no iba a ser un gozo simplemente por una victoria humana, por un mérito humano, sino era algo divino. Entonces, como dije, el profeta Isaías utiliza la victoria de Gedeón sobre los madianitas como un ejemplo histórico de la liberación futura que Dios traería al pueblo mediante el Mesías esperado. El punto es que la victoria de Gedeón provino del poder de Dios y no de la fortaleza humana. Y eso resultó en gran bendición, gran liberación para el pueblo de Israel. Y Isaías está utilizando la historia de lo que pasó muchos años antes para describir el gozo que también iba a venir sobre el pueblo con la venida del Mesías. Y entonces, volviendo a nuestro texto, Isaías profetiza el futuro de una gran alegría, una gran liberación para el pueblo que andaba en la oscuridad. Especialmente menciona que Dios iba a quebrar el yugo opresor, como en los días de Madián, dice. Entonces, en resumen, Isaías usa ese evento histórico, muy notable, por supuesto, de Jueces, para asegurar al pueblo en su tiempo y a los lectores futuros como nosotros que la liberación prometida por Dios simbolizaba el nacimiento del Mesías. Sería tan completa, tan milagrosa como la victoria que había obtenido Gedeón. Por supuesto que la venida del Mesías trajo gozo, un gozo definitivo, un gozo eterno para todo aquel que crea en Él. Y aquí quiero que recordemos algo que la mayoría ya sabe. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias, sino de la obra consumada. ¿De quién? Del Mesías, del Cristo esperado. Cuando Él dijo en Juan 19:30, consumado es, o tetelestai, ¿verdad? Consumado es. La obra que mi Padre me envió a hacer, está consumada. Ya está pagada la deuda. Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice la Reina Valera, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos regocijarnos? Por el Señor, por el cumplimiento de las promesas. Otro principio que vemos acá está en el versículo número 4 y 5. El Mesías vino a liberarnos del yugo del pecado. Pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián.
las botas de los guerreros y los uniformados manchadas de sangre por la guerra serán quemadas, serán combustible para el fuego. Jesús cumplió esto. ¿Cuándo? Al liberarnos del dominio del pecado. Romanos 6:14, el pecado ya no es más su amo, dice. Viven en la libertad de la gracia de Dios. Jesús cumplió eso al romper la obra de Satanás. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Jesús cumplió eso al destruir el temor a la muerte. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre, pues solo como un ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. La muerte es el aguijón que nos recuerda nuestra condición de seres humanos como pecadores. Pero la muerte de un creyente no termina en desolación, en tristeza. Cristo vino a romper ese temor de la muerte, porque la muerte para un cristiano es solo. La muerte nos lleva al lugar donde siempre hemos querido estar, en la presencia del Señor. Entonces la muerte para un cristiano no debe ser el fin de todo. Por supuesto, los que quedan un poco triste por el desprendimiento físico que hay y emocional con la persona. Pero cuando un cristiano muere, va directo a la presencia del Señor. Si aún le sigo teniendo miedo a la muerte, entonces ¿qué es lo que Cristo quebró en mí? ¿Qué es lo que Cristo vino a destruir? Lo que Isaías describe en el versículo 4 y 5 no solo es una victoria militar, ahí podemos ver el contexto, ¿verdad? Lo que Isaías está haciendo es una analogía, una comparación. No está describiendo simplemente una victoria militar, sino una liberación espiritual definitiva. La venida del Mesías haría esto. Y para los que vivimos en esta época, eso se ha cumplido, ¿sí o no? El Mesías ya vino hace más de 2000 años. Lo triste es que este pueblo aún sigue esperando al Mesías. Pastor MacArthur dice en un comentario: el Mesías vino no simplemente para mejorar a los cautivos, sino a liberar radicalmente al esclavo del pecado. El Mesías vino como un niño. Eso está en el versículo 6. No voy a ahondar versículos 6 y 7, porque eso podemos verlo otro día. Los nombres del Mesías, este príncipe de paz, consejero admirable. Pero él dice, pues nos ha nacido un niño se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Entonces ese Mesías vino como un niño. Aquí llegamos al centro de nuestro texto. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Miramos su humanidad. Un niño nace, su divinidad. Un hijo nos es dado, dice. Como Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. No es ni siquiera primogénito, unigénito. El monogenes, en griego monogenes, el único en su clase, no hay otro igual a él. Sus títulos revelan su naturaleza eterna y divina. Admirable consejero. O sea, su sabiduría excede toda comprensión. Nadie aconseja como Cristo. Nadie aconseja a Él ni como Él. Dios fuerte. Ese es un término que usa Isaías capítulo 10 también para referirse a Dios mismo. Este niño es Dios en carne, Dios humanado.
Padre eterno. No está confundiendo acá a la persona de la Trinidad. Significa que Cristo es la fuente eterna de la vida. Príncipe de paz. Él es la paz. Hay paz con Dios. Paz en el corazón. Paz entre los creyentes. A menos que usted tenga una disputa con alguien acá. Se está pecando. Si usted no ha hablado con un hermano con quien tenga una diferencia, una disputa, usted está en pecado. Debe hablar, resolver ese problema. Entonces, toda verdadera paz, la paz cristiana, brota de la sangre del Cordero. No puede haber paz, el hombre con Dios y Dios con el hombre, si no es a través de la sangre de Cristo. No puede haber verdadera paz entre nosotros si no es a través de Cristo. No va a haber una paz sincera. Solo va a haber hipocresía. Su reino dice que nunca tendrá fin. Versículo 7 del 9. Crecimiento ilimitado, paz perdurable, justicia perfecta, trono eterno. Y todo garantizado por el celo de Jehová, dice, por el celo del Señor. O sea, esto es como un sello. El celo del Señor hará que esto suceda, dice. O sea, esto es algo que realmente va a suceder. Porque quien nos está diciendo que no ha prometido es el Dios eterno, es el Dios fiel. Entonces Cristo no solo vino, Cristo reina. Podemos ir concluyendo. Es decir, la luz ha venido. El Mesías prometido ya vino. En Cristo se cumple toda la esperanza de este pasaje. La oscuridad se disipa, la luz resplandece, el gozo brota, el yugo se rompe, el Rey reina, la paz triunfa. La salvación es algo real, no es algo ficticio. Entonces puedo preguntarle, yo, como dije al principio, esta prédica es la esperanza del Mesías, la esperanza del Mesías prometido. Yo puedo preguntarle a manera de aplicación previo, ¿verdad? Antes, ¿alguna vez has perdido la esperanza? Quizás sí. Si usted es igual que yo, sí. Tal vez has perdido la esperanza de tener un mejor matrimonio. Esto ya está perdido, ya no hay esperanza acá. Ya no tengo esperanza que mi esposo, mi esposa cambie. Quizás has perdido la esperanza de tener la bendición de ver a tus hijos en los caminos del Señor. Quizás has perdido la esperanza de formar una familia. Quizás has perdido la esperanza de conseguir el trabajo soñado. Quizás has perdido la esperanza de estar en la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Solo existe la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero, del Mesías prometido. Entonces te pregunto, ¿qué cosas te están robando la bendición de tener esperanza? Tu salud. Seamos conscientes, el cuerpo día a día se va degradando. Día a día va perdiendo facultades. Pero Cristo no vino a ponerte una armadura como la de Iron Man. Cristo vino a darte vida eterna. Cristo vino a darte esperanza futura, presente. La esperanza cristiana no es una ilusión, sino una certeza. Escuchen, una certeza que tiene un fundamento. Y el fundamento son las promesas. ¿De quién? Del Dios eterno, del Dios inmortal, del Dios inmutable, del Dios fiel, del Dios que no cambia, del Dios todopoderoso, del Dios santo, 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 del Dios amoroso, misericordioso, de un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus pactos.
Entonces, mis amados hermanos, a manera de aplicación, mire lo que dice Juan, libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. Escuche lo que dice. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba llena de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Aquí único es el unigénito, el monogenes, el único en su clase, el Mesías esperado. Entonces el mensaje de Dios para nosotros, Cristo es la única esperanza verdadera. El mundo no necesita una luz artificial, necesita la gloria de Cristo irradiando en medio de la noche, irradiando en medio de la oscuridad donde no hay esperanza. La venida de Cristo para nosotros nos da esperanza. No sé qué es lo que puede estar causando desesperanza en usted. No sé qué situaciones presentes o futuras le están causando, le están robando el gozo y la esperanza que usted puede tener en este mismo instante, en este mismo momento. Quizás no sabe lo que va a pasar el próximo año. Levante la mano quien sabe quién va a pasar el próximo año. Por favor, levante la mano. ¿Quién sabe qué va a pasar el próximo año? Nadie. Una cosa sí sabemos. Dios seguirá siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y ese Dios fue el que prometió al Mesías. Ese Dios fue el que prometió a un Salvador y lo cumplió. Él ya vino la primera vez y vendrá la segunda vez porque Él lo ha dicho. Para el pueblo de Dios hay esperanza, una esperanza eterna, una esperanza que no está fundamentada en religión ni en comentarios humanos, una esperanza basada en las promesas de un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Entonces la misma luz que brilló en Galilea puede brillar hoy en tu vida. Es la misma luz, la luz del Mesías, la luz del Salvador, la luz de Cristo. Y puede llenarte de esperanza. La Navidad es muy bonita. La temporada, todo nos gusta, ¿verdad? Visiblemente es una temporada bonita. Pero espiritualmente es la luz. Es la luz que Dios había prometido. Estoy terminando con esto. Pero piense, solo piense. ¿Qué cosas me están robando el gozo de tener esperanza? ¿Qué cosas en mi vida me están quitando la esperanza en mi Señor? Si podemos describir el significado de esperanza, es fe, confianza, ¿sí o no? Certeza. El ser humano te va a fallar. La persona que está a tu lado te va a fallar. El jefe te va a fallar. El pastor te va a fallar. Ustedes me van a fallar a mí. Nos vamos a fallar unos a otros. Tus hijos, tus padres, puede ser. El cónyuge va a fallar. El punto es este. El punto para alguien que quizás ha probado
una y otra cosa. Ha ido a un lugar, ha ido a otro lugar, y todos dicen lo mismo. Yo le digo, en Cristo hay esperanza de vida eterna. En Cristo hay esperanza de poder vivir la vida cristiana con gozo, con seguridad, con convicción, con libertad. Si estás viviendo la vida cristiana aburrida, aburrido, como un robot, sin sentimiento, sin emoción, sin alegría. Algunos de ustedes siempre anda la cara como decimos en Chinandega, como naranjagria, ¿verdad? Todo arrugado. Porque no está viviendo la vida cristiana realmente que Dios le ha dado. No hay gozo, no hay esperanza. Siempre están preocupados porque ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Usted puede hacer sus planes, porque hacer planes también es un paso de fe. Haga algo como que dependiera de usted, pero ore sabiendo que depende de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús Jesús mandó a sus discípulos en una barca que se adelantaran? Y de repente a medianoche los discípulos comenzaron a ver a alguien que caminaba sobre el mar. Y unos decían, es un fantasma, es una sombra, es aquí, es allá. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Pensamos en el futuro como que, ¿qué va a pasar? Y si sucede esto, tengo que hacer esto. Si no sucede, y comenzamos a buscar soluciones humanas. Y de repente el Señor les dice y les habla, tranquilos, le dice, soy yo, Jesús. Casi siempre estamos suponiendo o adelantándonos a cosas que no son verdaderas. Son simplemente sombras que nos roban, sombras que producen oscuridad en nuestra vida, en nuestros corazones, sombras que nos quitan la esperanza de poder vivir un presente seguros por una esperanza futura que tenemos. ¿Se da cuenta? Vivimos con miedo muchas veces, ni siquiera es temor reverente, porque el temor reverente es bueno, es miedo, es pánico, porque no vivimos con la esperanza, no vivimos con la certeza, no vivimos con la fe, no vivimos confiando en el Señor, en el Salvador, quien dio su vida, su propia vida, y Él dice, si he dado mi propia vida, ¿cómo no voy a darle todo lo demás? Ese es el Mesías esperado. Ese es el Mesías prometido y el Mesías que vino. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por lo que revelaste al profeta Isaías, el Mesías prometido, el Mesías que había de venir y que ya vino. Nos gozamos, Señor, en el cumplimiento de estas promesas. Nos gozamos, Señor. Y ciertamente, Señor, confesamos también que hay situaciones en las que hemos perdido la esperanza, en las que muchas veces nuestros propios pecados han traído consecuencias de días oscuros en nuestras propias vidas. Pero Señor, como el pueblo de Israel se arrepintió una vez y confesó sus pecados, también, Señor, nosotros hoy pedimos perdón, Señor, por no vivir con la certeza, la convicción, la esperanza con la que hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, que la luz del Evangelio, que la luz de Cristo resplandezca cada día más en nuestros corazones y que esa luz disipe, destruya, Señor, la oscuridad de la desesperanza. Mi Señor, sé que tienes el poder para convertir, para transformar cualquier vida, para transformar cualquier pueblo,
que está en oscuridad. Oramos, Señor, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero, donde hay gente sin esperanza, que tú, Señor, traigas esperanza para vida eterna. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.